Muy buenas noches, chicos. Deseo que hayan tenido una linda semana. Gracias por estar conectados en esta hora para poder recibir la segunda parte de esta especialidad que iniciamos prácticamente la semana pasada también. Ha sido una semana llena de desafíos con la experiencia bíblica de vacaciones, las campañas en favor de las iglesias, las actividades correspondientes para la brigada médica del día de mañana. Sin embargo, damos gracias a Dios porque podemos reunirnos y seguir aprendiendo del magnífico amor de Dios para nosotros y de qué manera nosotros podemos prepararnos para servirle de una mejor manera a ese Dios maravilloso. Quiero comenzar haciendo un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos los 10 requisitos, la misión que nos corresponde en cuestión de esta especialidad del arte de predicar. Vimos también allí algunos desafíos que tienen que ver con lo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17, y la exhortación que nos hace Isaías de estar dispuestos a ir. Vimos un poquito de las razones y los beneficios de esta especialidad, tanto las razones como una urgencia profética, un sacerdocio de todos los creyentes, y en cuestión de los beneficios, vimos por lo menos cuatro beneficios concretos por los cuales esta especialidad es importante para nosotros. Vimos primeramente el beneficio espiritual, el beneficio personal, los beneficios eclesiales que son para la iglesia y los beneficios misioneros. También hablamos un poquito acerca de la definición de esa palabra que llama mucho la atención cuando estamos hablando acerca de predicación, que es la homilética. Y mencionamos que la homilética, según el diccionario de la Real Academia Española, la define como la disciplina que ocupa la homilía, el discurso religioso, y hablamos que había una estructura para poder llevar esa situación de la homilética. Hay una estructura, un estilo, un principio, y también interviene la retórica. Hablamos acerca de ello y entonces nos quedamos en pausa con lo que tiene que ver con la presentación del día de hoy, que es el sentido de lo que es en la definición de la exégesis. Pero antes de comenzar, quiero llevarlos conmigo en oración para que podamos ir juntos a nuestro Padre Celestial y entonces Él nos dé la capacitación, la capacidad necesaria para abordar este tema que es sumamente lindo en la hora de realizar algún sermón para predicarlo dentro de la iglesia. Ahí donde estamos, oremos. Señor, te damos gracias porque eres un Dios lleno de amor y misericordia, porque nos permites culminar con esta semana, nos permites llegar, Señor, este día viernes y preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para entrar en una relación personal contigo 24 horas preciosas, Señor. Pedimos que durante estas 24 horas nuestra mente y corazón se mantengan en sintonía contigo. Vamos a hablar un poquito acerca de la exégesis, acerca de la oratoria, acerca de algunos predicadores sobresalientes de la iglesia adventista del séptimo día, Señor, y queremos pedirte que tú seas con nosotros. Al recibir esta clase, Señor, que no solamente sea conocimiento teórico, sino que también nos lleve a la práctica y a poder participar con otros de lo que tiene que ver con el mensaje de salvación, al llevar este mensaje contundentemente para que otros puedan conocer del maravilloso amor de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé con nosotros en esta clase. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hoy tenemos a Bien. diferentes personas conectados. ¿Alguien quiere comentar algo? Por ahí escuché un micrófono. ¿Alguien quiere comentar algo? Sin problema. Antes de iniciar con la presentación, podemos tener algún comentario e ir adelante sin ningún tipo de detalle. Quiero mencionar, primeramente, que hoy tenemos menos gente que hace 8 días. De hecho, tenemos algunos que están involucrados con lo que tiene que ver allí con la brigada médica. Por eso se está grabando la presentación de esta noche, también para que puedan tener acceso a ella. Se está subiendo a la plataforma de YouTube la primera clase, esta es la segunda. Así que en cuanto ya esté el link generado, lo voy a compartir en el grupo de los directores para que los directores lo puedan compartir con ustedes y posteriormente ustedes puedan tener acceso a esa clase y puedan volverla a tomar y tomarla a aquellos los que no han podido estar, los que no pudieron estar hace 8 días. Cabe mencionar que nos encontramos prácticamente a la mitad de estas sesiones, de estas clases que tienen que ver con la predicación. Mencionábamos que íbamos a definir
eh, esta palabra que es muy interesante y muy importante a la hora de elaborar un sermón. Y esa palabra es la palabra exégesis. La palabra exégesis proviene o es un derivado del verbo exegeomai. Y este verbo de exegeomai puede significar sacar fuera, explicar, exponer, narrar. Y hacer exégesis, mis queridos muchachos, es literalmente extraer el texto, lo que el texto mismo dice, y no lo que el intérprete quiere que diga. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado con las interpretaciones. Ahora, hay ciertas interpretaciones que podemos hacer del texto que son correctas y que podemos fundamentarlas porque están en un contexto de lo que creemos como iglesia, de lo que la misma Biblia enseña, pero tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar uno de esos textos para defender una posición, porque ese texto puede estar específicamente hablando de un concepto muy en particular. Ahora, esto es muy importante que tenemos que entender porque nos vamos a encontrar quizá en más de una ocasión con ciertas situaciones donde hay personajes que tratan de dar su propia interpretación a un texto en particular. Eh, por eso es importante que a la hora de la predicación, aquel que está elaborando una predicación, un tema, tiene que ser fiel a lo que dice la exégesis. Denme un segundito, voy a responder un mensajito aquí rápido. Denme un mensajito. Ok, listo, perdónenme. Es un asunto importante, todo es importante, ustedes son muy importantes, pero estoy checando aquí algunas cositas de lo que va a suceder mañana allí en la Brigada Médica. Mencionaba, es importante que nosotros como desarrolladores de temas, de sermones, seamos fieles a lo que tiene que ver con la exégesis. Ahorita vamos a hablar un poquito, ya aparece ahí en la pantalla, acerca de la exégesis, acerca de la eisegesis, acerca de la hermenéutica. Pero cabe mencionar que la definición que podemos tomar de la exégesis se define como la interpretación objetiva y la disciplina que se busca al realizar una investigación profunda de un pasaje, que busca su significado original, considerando el idioma en que fue escrito, el género literario, el contexto histórico y el contexto inmediato del libro bíblico. Ya posteriormente, hoy solamente vamos a abarcar lo que tiene que ver con la definición de exégesis, oratoria y algunos predicadores importantes, pero ya más adelante vamos a hablar acerca de las herramientas que podemos tener a la hora de poder realizar una predicación. Pero voy a adelantar un poquito. En su libro, en lo que tiene que ver con la investigación bíblica, hay un manual de investigación que es sumamente importante para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a distinguir entre los tres términos para que no nos confundamos. La exégesis, mis amados, es extraer el significado del texto. Ahí aparece en tu pantalla, en color rojo, la exégesis. La exégesis es cuando una persona da un supuesto a una interpretación bíblica. Voy a dar un ejemplo, y no quiero meterme en problemas ni en detalles, pero es una interpretación personal lo que aquella persona da, ¿no? Podemos tomar un ejemplo. Estas clases voy a tratar de que sean cerradas solamente para los guías, porque voy a mencionar algunas cosas que quizá alguien lo puedan sacar de quicio y puedan pensar que estoy diciendo alguna herejía. Cuando nosotros hablamos ahí del libro de Corintios, primera de Corintios, que de hecho fue prácticamente la lectura de esta semana en la lección de escuela sabática, en el capítulo 6, en el versículo 19, mayormente nosotros como adventistas, cuando estamos hablando de la reforma pro salud, es uno de los textos que tomamos para poder argumentar en cuestión de una vida saludable y una alimentación correcta basada a plantas y a una agua que no lleve ningún tipo de sabor. Y entonces tomamos el texto 19 que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros. Y tomamos ese texto
No estoy diciendo que esté mal, es una interpretación válida porque la Biblia habla acerca de la reforma pro salud, la Biblia habla acerca de la alimentación, la Biblia habla acerca de que tenemos que honrar a Dios en nuestro cuerpo, pero tomamos textos así y los tomamos para poder defender una posición. No digo que esa interpretación esté mal, pero la situación es que el texto, cuando nosotros hacemos una exégesis, aunque esta es una interpretación que de manera bíblica está fundamentada, hay personas que sacan interpretaciones en una exégesis, sacan interpretaciones que no tienen nada que ver con la Biblia, por decir, cuando estamos hablando de que uno será dejado y otro será tomado, hablando acerca de la segunda venida de Jesús, viene la situación de la interpretación del rapto secreto. Esa es una exégesis, es una interpretación personal que una persona le da un texto para distorsionar lo que tiene que ver con la realidad de la escritura. Pero cuando nosotros somos apegados a la exégesis, vamos a darnos cuenta que el versículo 19 no tiene nada que ver en su contexto inmediato con una reforma por salud. Es más, Pablo en todo el capítulo 6 ni siquiera está hablando de la alimentación, no está hablando acerca de cuidar nuestro cuerpo con el ejercicio, con el descanso, con el sol, no está hablando nada de eso. Cuando tú vas al texto anterior, inmediato, al texto interior inmediato, vas a encontrar que el versículo 19, perdón, el versículo 18 habla, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y entonces entra en esencia el versículo 19 que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo está por el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no es vuestro. El texto en sí, cuando nosotros hacemos una exégesis pegada al contexto bíblico, el texto está hablando acerca de la fornicación, está hablando acerca de los pecados sexuales. Pablo está abordando en el capítulo 5 y en el capítulo 6 las situaciones de la depravación sexual. Está hablando acerca de ese individuo que ha cometido uno de los pecados más aberrantes, que es haberse metido sexualmente con la mujer de su padre. No su mamá, era su madrastra. Y entonces el contexto es eso. Pero hay personas, como ya mencioné, por decir la interpretación acerca de que va a ser un rapto secreto, que nadie lo va a saber, etcétera, etcétera. Esa es una interpretación personal y eso es hacer una eisegesis, es tomar el texto, darle una interpretación personal para que el texto diga lo que yo quiero que diga. Es por eso que te vas a preguntar, o te has preguntado en muchas ocasiones, ¿por qué tenemos una sola Biblia? Una sola Biblia y hay más de 4.000 religiones o denominaciones cristianas en todo México. Y se debe a una sola causativa, porque las personas se acercan al texto buscando una interpretación personal que le guste a la persona y que la persona quede convencida con esa interpretación. Por eso te vas a encontrar que hay cada locura cuando empiezas a investigar acerca de las religiones, de las denominaciones cristianas. Hay tantas locuras que se mencionan porque la persona no hace una exégesis del texto, hace una exégesis, una interpretación personal. Y nosotros, como predicadores, tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer ese tipo de acciones cuando vamos al texto. El texto debe de clarificarse por sí mismo. Sin embargo, mis queridos muchachos, tenemos que entender que hay unos supuestos y un principal peligro cuando hablamos acerca de la exégesis. ¿Por qué? Porque puede introducir en el texto ideas que son ajenas, disfrazándolas de interpretación bíblica, como ya en el texto de Colosenses que menciona que el acta de los decretos fue clavada en la cruz del Calvario y entonces muchas denominaciones cristianas dicen, ya no se debe guardar más los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz. No es cierto, es hacer una interpretación personal, es hacer que el texto diga algo que es totalmente ajeno a la realidad, porque si eso fuera, entonces el Antiguo Testamento estaría invalidado para nosotros. Por lo tanto, tú serías libre de cometer fornicación, tú serías libre de cometer adulterio, tú serías libre de robar, de matar, de hacer mil y un cosas y no tener ninguna consecuencia, porque entonces somos libres de la ley que fue marcada allí en el Éxodo capítulo 20. Sin embargo, tenemos que entender esa situación muy importante y muy interesante. Tenemos que ser cuidadosos cuando vamos al texto para hacer una exégesis
y no hacer una exégesis con nuestra propia interpretación. Ahora, la hermenéutica, mis muchachos, por su parte, es el conjunto de principios y reglas que gobiernan la práctica del exégesis. Esto es la práctica del exégesis. Es el ejercicio de interpretar un pasaje de manera correcta. Y la hermenéutica es la teoría que hace posible este ejercicio con rigor y con honestidad. Ok, a veces se confunden estos tres conceptos: exégesis, eisegesis y hermenéutica. Sin embargo, las tres son cosas diferentes, son tres cosas diferentes. Ya mencionamos, la exégesis es ir al texto, es sustraer lo que el texto dice en su realidad inmediata, qué decía el texto, para quién fue redactado, qué quería decir para sus contemporáneos, y por último, ahorita vamos a mencionar qué tiene lecciones para nosotros. Y la exégesis es sacar una interpretación personal ajena de lo que el texto dice, y la hermenéutica es la teoría que hace posible el ejercicio de la exégesis. Ahora, mencionaba que hay ciertas herramientas de estudio que vamos a ver en la siguiente sesión, pero hay un libro extraordinario, y aquí menciono que el Instituto de Investigación Bíblica favorece el método histórico-gramatical. Ahora, déjenme resaltar esto antes de ir a lo que voy a mencionar. Nosotros como adventistas del séptimo día, en la forma de que interpretamos la Biblia, nosotros somos histórico-gramaticales. Nosotros estamos basados a lo que dice el texto, rigurosamente a la manera en que está conformado el texto, y cuando hablamos de la historia, estamos hablando acerca del contexto histórico en el momento en el que fue dado ese versículo, ese pasaje, esa historia, esa narrativa, ese mandamiento, esa poesía, esa exhortación, lo que tú encuentras ahí en la Biblia. Es darle el sentido correcto, ser leales al contexto anterior y el contexto posterior. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta según el sentido que tuvo para sus autores, para los primeros lectores, dejando que la escritura se explique a sí misma. Un sermón sin exégesis sólida corre el riesgo de convertirse en una opinión personal disfrazada de autoridad bíblica. Ahora, hay ciertos pasos, no los mencioné aquí, porque esto lo estuve viendo justamente el día de hoy para compartirlo con ustedes. Hay ciertos pasos que tenemos que seguir cuando nosotros realizamos una exégesis bíblica. Cuando nosotros vamos a lo que dice el Instituto de Investigación Bíblica Adventista, hay un manual de investigación. ¿Qué es este? Este es el manual de investigación teológica. Y en este libro, en este manual, donde la doctora Nancy Bimeister menciona cuáles son los pasos que nosotros debemos de tomar a la hora de realizar una exégesis bíblica. Así que si tú tienes una pluma allí, anótalo, o si no, posteriormente puedes regresar a esta presentación que va a ser grabada y va a ser compartida para ustedes. Tú lo puedes allí verificar y lo puedes volver a repetir, lo puedes volver a repasar. Ok. La exégesis está compuesta por 7 preguntas que tenemos que resolver a lo largo de la investigación que realizamos de un texto en particular. Primero, ¿cuál es el contexto canónico? Se comienza con la lectura del pasaje que se desea estudiar dentro de su contexto canónico. Se determina de qué parte y cómo funciona dentro del contexto mayor. Se ubican sus límites naturales y su relación que tiene con lo que precede y con lo que sigue. Se determina qué función tiene dentro del libro, en cuál se da, en cuál se encuentra, y en este paso se establecen los límites del pasaje, la perícopa y qué es lo que se está estudiando. Lo que mencionaba acerca de Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, lo tomo como ejemplo. El texto 19, en su contexto anterior y posterior, está hablando acerca de los pecados sexuales que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Nosotros tenemos que ser leales a este contexto. Podemos tomar la interpretación en el uso que la misma Biblia da, porque ya mencioné que la Biblia se interpreta a sí misma y que le da un sentido según tuvo para sus autores. Entonces podemos tomar ese para tomar una interpretación que es sustentada por otra porción de la Biblia. Cuando estamos hablando de la alimentación, por decir, Levíticos que habla de la alimentación, puede hacer una correlación de sustento para la interpretación. Pero cuando nosotros queremos hacer una exégesis bíblica del texto 19, tenemos que ser leales al contexto anterior. Solamente como ejemplo. Esa es la primera pregunta que debemos de resolver. La primera pregunta es, ¿cuál es el contexto canónico? La segunda pregunta que debemos de responder es, ¿cuál es el contexto o cuál es el texto original? Recordemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: el arameo, el hebreo
y también fue escrita en griego koiné. Hay que tener muy en cuenta que el griego koiné no es el griego clásico de la Eneida y de aquellos libros acerca de la Grecia filosófica. Estamos hablando del griego que en el tiempo de Jesús era el griego del común de la sociedad. Y nosotros tenemos que ser leales a eso, nosotros tenemos que ver cuál es el texto original. Tú tienes que ir a tu texto original. Tienes que buscar la manera de cómo ir al texto original para tener una interpretación correcta de lo que la Biblia te está diciendo. ¿Como qué ejemplo? Aquí te voy a mostrar tantito, en un momento, denme unos segundos para que yo les muestre dos ejemplos de cómo podemos llegar al texto original. Como todo predicador, nosotros debemos tener las herramientas necesarias. Entonces, le voy a enseñar a ustedes herramientas en físico que tengo. Ya cuando estamos hablando acerca de herramientas para la preparación de sermones, voy a compartir con ustedes cierto tipo de herramientas que ustedes pueden tener y pueden adquirir de manera digital. Pero por decir, este es un Humash. Este es un regalo de un muy buen amigo que tengo. Me regaló este Humash para que yo pueda adentrarme a lo que tiene que ver con el estudio de la Tanaj en el idioma original que tiene que ver con el hebreo. Ustedes recordarán que los judíos no leen de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Al revés, perdón, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y vamos a encontrar que en esta Humash vamos a ver, por decir, en el capítulo, en el primer libro que aparece, viene lo que tiene lo que es el libro del Génesis. Y esta es una Torá donde vienen los 5 libros de Moisés. Vienen los Salmos y vienen los Proverbios. Y aquí vamos a encontrar que primeramente se encuentra lo que tiene que ver con el Génesis. Déjenme, le doy vuelta a la página para que nosotros podamos encontrar. Ok, aquí está. Voy a acercarlo un poquito a la pantalla para que tú puedas tener un poquito más de visualización. En la primera parte, no sé si lo puedes lograr ver allí, en la primera parte, en la parte de mero arriba, se encuentra, perdón, en la parte de mero arriba se encuentra el texto en hebreo. Y en la parte de abajo vamos a encontrar una explicación de lo que pasaje por pasaje los rabinos, los eruditos del judaísmo dan acerca del texto. Nosotros tenemos que ir al texto original para ver cómo está conformado y qué es lo que el texto en su idioma original tenía para nosotros. Cuando nosotros hablamos del contexto del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que también tenemos nosotros lo que tiene que ver con escritos en el griego original, en el griego koiné. Y aquí está, aquí tú puedes ver. No sé si se logra alcanzar a ver. Este, voy a ver si, haciéndole zoom, a ver si allí lo agarra. Ok, ahí está, en griego. Ahí tiene algunas anotaciones, algunas subrayadas que le he dado el texto cuando estoy preparando mis sermones, cuando estoy haciendo mis estudios personales. Aquí está el texto en griego. ¿Qué dice el texto en griego? También en la parte de abajo vamos a encontrar, toda la parte de arriba está el texto griego, y en la parte de abajo vamos a encontrar que hay algunas claves de interpretación, hay algunas situaciones que tienen que ver con la manera en cómo nos podemos acercar al texto, y eso nos sirve a la hora que nosotros hacemos la segunda pregunta de la elaboración de la exégesis. ¿Cuál es el texto original? ¿Qué quiere decir el texto original? ¿Cómo se lee el texto original? ¿Qué quiere decir para nosotros? ¿Qué enseñanza tiene para mí? Por decir, cuando tú te acercas al libro de Juan y lees primeramente el capítulo 1, versículo 1 del libro de Juan, te vas a dar cuenta que tiene una rítmica totalmente extraordinaria que nos lleva a imaginarnos aquel momento cuando Juan estaba escribiendo y entonces los primeros que leyeron la carta o leyeron el testamento, leyeron el libro de Juan, fueron agraciados al tener esas palabras extraordinarias, ¿no? El versículo dice, en arjé, en jologos, kai, jologos, en pros, ton, teón. Y esto es lindo porque tú comienzas a ver las palabras griegas y puedes darte una idea de lo que el autor está diciendo en una manera más contundente y específica. He preparado un sermón que en algún momento lo voy a compartir con las iglesias, donde hago una exégesis rigurosa
de Mateo capítulo 18, versículo 19, donde menciono que esta traducción que tiene nuestra Reina Valera de decir que tenemos que el Evangelio tiene que ir predicado a todas las naciones de la tierra, la traducción es diferente porque la palabra que utiliza allí a las naciones es pantate etnea. Y esa frase de pántate etnea no habla de naciones, habla de familias. Y cuando hablamos de familias, vemos que los desafíos evangelísticos son mucho más mayores que cuando hablamos de naciones, porque si hablamos de naciones, pues el evangelio ya llegó prácticamente a todas las naciones del mundo. Pero cuando hablamos de familias, el reto es mayor. Es por eso que a la hora de hacer el exégesis, tenemos que responder la segunda pregunta: ¿cuál es el texto original? ¿Qué dice el texto en su contexto original? La tercera pregunta es: ¿qué dice el texto? En este momento es hora de corresponder a preguntar, ¿qué dice el texto original? Para establecer la traducción hay que tener en cuenta vocabulario, gramática, y puede ser necesario un diccionario y gramática de las lenguas bíblicas. Hay que hacer un análisis, después de que tú ya conoces el texto en el original, hay que hacer un análisis gramatical del texto para ver cuál es el sentido en el que fue escrito. Es como cuando en la primaria nos hacían a escribir una oración y nos hacía la maestra hacer la división del sujeto, el predicado, y cuál es el artículo, y cuál es el pronombre, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que nosotros vamos a hacer con el texto en el idioma original. La cuarta pregunta que viene es: ¿qué significa el texto? Al hacer esta pregunta se va más allá de la simple traducción literal del texto. Para determinar el significado de las palabras de un texto, debe estudiarse la sintaxis de las oraciones. Además, debe investigarse el significado de las palabras importantes, comparando su uso con otros pasajes bíblicos y las opciones que ofrecen los diccionarios teológicos al respecto. Es investigar qué quiere decir cada palabra, cada frase. Y vamos a encontrar que la Biblia es muy rica en el contexto literario porque hay ciertas palabras que son únicas y esas palabras se les conoce como los apaxlegómenos. Y un apaxlegómeno es una palabra que el autor bíblico o el autor de la obra se da, es un lujo que él se da para pronunciar una palabra que no aparece más en ningún lugar. Y esa palabra le puede dar un sentido totalmente diferente al contexto de lo que se está escribiendo. Por eso es importante que nosotros podamos ver qué es lo que significa el texto. La pregunta 5 es: ¿cuál era el contexto geográfico e histórico y social del pasaje? Y es hacer un análisis no solamente del capítulo o del versículo que estamos leyendo. Por decir, cuando hablamos del capítulo 6 versículo 19 que hemos mencionado con anterioridad, nosotros tenemos que ver cuál era el contexto geográfico. El contexto geográfico le estaba hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que se encontraba allí, era ricamente bendecida porque tenía dos puertos, tenía dos mares, y era una ciudad portuaria, una ciudad de comercio, una ciudad donde pasaban los transeúntes, una ciudad cosmopolita, una ciudad que tenía un sincretismo religioso. ¿Cuál era el asunto social? Pues había ciertas problemáticas sociales, hay un libertinaje total. Y entonces de esa manera, mientras tú vas investigando, vas escudriñando más, vas sabiendo cuál era el contexto de la sociedad, cuál era la situación histórica que vivían las personas, para darle el significado correcto con el cual el autor escribió el pasaje con la lección importante. La pregunta 6: ¿cómo entendieron el pasaje los primeros lectores u oyentes? ¿Cómo es que los habitantes de Corinto recibieron la carta y en base a lo que dice el versículo 19, interpretaron para la iglesia en la aplicación de las acciones que tienen que tomar inmediatamente? Y la séptima pregunta, muchachos, tiene que ver con qué mensaje tiene este pasaje para la iglesia hoy. Es una pregunta de aplicación. Ya vimos el contexto histórico, ya vimos la investigación gramatical, ya vimos la sintaxis, ya vimos el texto original, etcétera, etcétera. Ahora es el tiempo de ver cuál es la aplicación para la iglesia hoy. Y cuando tú llegas a la explicación para la iglesia hoy, estás en el momento para poder comenzar a elaborar un bosquejo que lleve una dirección bien definida a la hora de presentar una predicación. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque antes de proponer aplicaciones contemporáneas,
Un sermón sin exégesis sólida, como ya lo mencioné, corre el riesgo de convertirse solamente en opiniones personales disfrazadas de autoridad bíblica. La exégesis es el ancla de la autoridad del sermón en el texto que el predicador no le puede dar. Y el predicador tiene que ser fiel a la exégesis. Voy a dejar de compartir mi pantalla para abrir el micrófono. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta que tengan? Todo claro como el agua de limón que es de jícama, perdón, que es de Jamaica y que sabe a tamarindo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? ¿Seguimos avanzando? Sí, pastor, todo bien. Ok, Fer, muchas gracias. Gracias, Fer, por contestar. Ok, seguimos entonces con lo que tiene que ver con la presentación, ¿va? Vamos a la siguiente parte que tiene que ver con el significado de la oratoria. A ver, permítanme, no he compartido mi pantalla. Ok, ahí está. La siguiente parte tiene que ver con definir la oratoria. Y la oratoria proviene del latín de la palabra orare, que significa hablar, rogar, y también es la raíz de hacer las oraciones. Y clásicamente se define como el arte de hablar en público con el fin de persuadir, conmover o convencer a un auditorio en particular. Uno de los más grandes oradores y padre de la retórica fue Aristóteles. En su libro La retórica identificó tres apoyos de todo discurso persuasivo. Y recordemos, nosotros como predicadores cristianos tenemos una retórica persuasiva. Persuasiva no personal, porque nosotros no persuadimos a las personas directamente. Nosotros dejamos que la Biblia, que la palabra de Dios, que este libro sea el que persuada a las personas y que sea el Espíritu Santo, como dice el libro de Juan, sea el Espíritu Santo el que lleve a las personas a toda la verdad. Sin embargo, en esos tres apoyos que Aristóteles nos propone, encontramos primeramente, el etos. Y el etos es la credibilidad del orador. Es aquí donde nosotros como pastores, como predicadores, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de sermones vamos a predicar, porque no podemos predicar cualquier tipo de sermón, porque quizá tu credibilidad, mi credibilidad, no sea la correcta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. O tenemos que vivir vidas que reflejen lo que vamos a predicar. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo no me arriesgo mucho a predicar acerca de la reforma pro salud y de la alimentación, porque quizá mi alimentación, o no quizá, más bien mi alimentación suele ser desordenada, suele ser desordenada. Estoy pasado por unos kilos de más, ya estuve en consulta ahí con el médico por una situación, y ahí el doc me dijo, pastor, tenemos que bajar 5 kilos, y ese es el reto. Me quería alocar a bajar 1 kilo por mes, quería bajar 3 kilos por mes, y me dijo el médico, no, 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 vamos por 1,5 kilos o 2 kilos a lo mucho, no más, no más. Entonces, ahorita estoy en ese reto y no me puedo aventurar a predicar acerca de una alimentación saludable, no me puedo aventurar a predicar acerca de la salud física de manera personal, porque yo no podría tener credibilidad. Imagínese el pastor pasado de peso, ¿con qué autoridad moral o con qué credibilidad el orador puede exponer ese tema? Adelante, Fer, adelante, vi que levantaste tu mano, hija. Pastor, y en ese caso, entiendo el punto que dice que no se podría como predicar el ejemplo que está poniendo, ¿no? Pero si, por ejemplo, venimos de una situación, a lo mejor, no sé, usted, por ejemplo, que ya quisiera tomar, ya quisiera predicar de la salud y eso, porque ya le quedó la experiencia y eso, ahí sí ya se podría, o sea, si ya tenemos como la experiencia de la situación y eso, ¿ya se podría? Sí, Fer, gracias por la pregunta y por la intervención. Sí, es muy diferente a que yo diga, estoy así, pasado de peso, así estoy bien, así estoy a gusto, no voy a hacer nada, no voy a mover ningún dedo, pero cuando comienza a haber un proceso de cambio, entonces yo puedo impulsar a los hermanos. Yo estoy pasando por una situación, ahora yo quiero invitarte a que así como estoy empezando a hacer los cambios, quiero invitarte a hacer un cambio. He estado saliendo a correr esta semana de la experiencia bíblica de vacaciones, no he salido a correr por los horarios que están apretados, tenemos los devocionales a las 5:30 de la mañana, grabo las reflexiones del libro de Job, me voy a la experiencia bíblica de vacaciones a las 8 de la mañana, salgo a las 12 del día, atiendo algunas visitas, estamos con las campañas visitando a las iglesias, y entonces eso
hace que la agenda esté bien apretada, ya no me da tiempo de salir a correr. Pero en los cambios, Fer, que estamos realizando, podemos motivar a la iglesia, pero cuando una persona está renuente a realizar cambios, se pierde la credibilidad. Voy a decir otro ejemplo, ¿no? Voy a irme a otra de las áreas que por lo regularmente ocupamos en la predicación bíblica, cuando hablamos acerca de la mayordomía. Una persona que no es fiel con los diezmos, que no es leal con las ofrendas, no tiene la credibilidad para predicar de eso. Pero cuando ya comienza a haber cambios en la persona, como hemos mencionado y como bien mencionaste, Fer, comienza a haber cambios, está bien por 3, 4 años, yo no he diezmado, no he ofrendado, pero ya he comprendido el texto y entonces estoy comenzando a ponerlo en práctica con mi familia, conmigo mismo, entonces estoy comenzando a hacer los cambios necesarios y puedo predicarte de mi experiencia, de la bendición que tiene el hacer esos cambios, por decir con la salud, ¿no? Con lo que yo se mencionó ahorita. Qué rico es salir a correr. Esta semana que he salido a correr me he sentido allí entumido, pero pues sales a correr, te cansas y dices, qué rico me cansé y sales con energía para el día, comienzas el día con toda la actitud y haces esto, haces el otro, porque vas con la pila y entonces puedes predicar algo desde tu propia experiencia. Pero cuando la persona no quiere hacer cambios, se pierde la credibilidad. Por eso, primeramente, en el ethos es la credibilidad del orador, que lo que él está predicando, que lo que él está exponiendo puede tener una credibilidad porque él ya lo experimentó o lo está experimentando en ese momento a través de los cambios que se tienen. No podemos hablar de algo que nosotros no hemos experimentado, no estamos experimentando y no queremos experimentar. Ahora, hay situaciones por las que venimos. Cuando alguien llega a la iglesia, se comienza a acercar a la iglesia, se bautiza, viene de ciertas situaciones, viene presentando los cambios, la cuestión es totalmente diferente porque su credibilidad va en crecimiento a medida que él mismo va creciendo en Cristo Jesús. No sé si respondí tu pregunta, Fer. Sí, pastor. Sí, sí, sí. Ok, Gracias. hija. Ok, vamos con la segunda. Y la segunda es patos. Y esto se refiere a la conexión emocional con el oyente. Eh, no es, yo he hablado en algunas ocasiones, recuerdo que en algún momento, en alguna campaña evangelística aquí en el distrito de Texcoco, mencioné que en algún momento a un predicador fue altamente emocional. Nuestras predicaciones deben de llegar al corazón de las personas. Nuestras predicaciones como cristianos deben reflejar la emoción, la conexión emocional con el oyente, sin llevar a la persona a ser vulnerable emocionalmente. No debemos de apelar a las emociones. Es más, Pablo escribe que nuestro culto debe ser racional. La forma en la que yo me acerco a Dios debe ser racional. No, no esa racionalización que menciona el mundo. Yo tengo que razonar por qué creo en Jesús. Yo tengo que razonar lo que me están diciendo. Y yo tengo que tener una concepción clara y plena de ese Jesús. No solamente emocional, porque cuando no solamente emocional, cuando vienen las primeras de pruebas, cuando vienen los primeros conflictos, la persona se decepciona porque, perdóname, Fer, que te tome de ejemplo, llegó a la iglesia de Zapotlán y Fer no la saludó. Y como Fer no la saludó, pues ya no va a la iglesia porque me hirió en mis emociones. Pero sí debe haber una conexión emocional entre el orador y el público, entre el orador y el oyente. Debe de haber una conexión donde los dos se encuentran en la experiencia de lo que hemos hablado. Y es ahí donde viene el juego del tono de voz, donde uno sube la voz, uno la baja, uno se emociona, pero uno se emociona, no uno emociona a las personas para que tomen decisiones. Y por eso que se van a dar cuenta, voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a mencionar. eh, Hay muchos predicadores que cuando están dando sus conferencias hacen uso de los recursos auditivos. eh, Previamente, al iniciar con el llamado, ya hay una música de fondo que está tocando para ir conmoviendo los corazones, ir vulnerando las emociones, para que la persona se encuentre en un momento se me fue la palabra, de vulnerabilidad emocional. Y entonces cuando el orador comienza a apelar a las emociones y sube y baja el tono de voz y de repente es más eufórico, de repente es más melancólico y de repente llora el orador y te cuenta una historia desgarradora y la música está allí, la música está allí. La música es un mensaje subliminal que está llegando a tu mente para convencerte de una manera oculta
para tomar una decisión. Por eso cuando el orador dice, ¿y cuántos quieren ser bautizados en esta noche? Entonces no había ninguna persona para bautizarse porque no había recibido estudios bíblicos y cuando te das cuenta, 40 levantaron la mano diciendo, yo creo, me bautizo, porque el orador apeló a las emociones. Eso es muy diferente a tener una conexión. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar los devocionales que estoy compartiendo acerca del libro de Job, y hay momentos que hay una conexión emocional. No tengo un público enfrente físico. Es más, ni siquiera tengo una audiencia por medio de Zoom. Estoy yo solo con mi texto, tomando mi Biblia con el texto del capítulo de Job, teniendo mis propias notas, y entonces comparto algo de la emoción que el texto sobresalta. Una parte de la emoción que el texto deja claro, pero no llevo a la persona a decirle con las emociones que debe de tomar decisiones. La decisión la tomará la persona. Lo único que hago es llevar a la persona a reflexionar que en las situaciones complicadas de la vida tenemos un dulce amigo en el que podemos confiar. Por eso, en el segundo apoyo que Aristóteles menciona es la conexión emocional con el oyente. Tampoco podemos ser fríos. Hay gente que es muy fría a la hora de predicar, o hay gente que es muy agresiva a la hora de predicar. Y cuando está predicando, es demasiado confrontativa que toma la Biblia para darle bibliazos en la cabeza a los hermanos. Y pareciera ser que cuando esa persona se levanta a predicar, lo único que agarra es agarrar la Biblia para pegarle de bibliazos a los hermanos en la cabeza. No, 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 la Biblia no es para eso. La Biblia es para una conexión espiritual y enseñarles que Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Y el tercer recurso que Aristóteles nos da es el logos y es la solidez del argumento. Y esa solidez del argumento viene cuando nosotros nos basamos en lo que dice el manual de investigación teológica, hacer una exégesis contundente, rica, cuando hemos hecho la investigación necesaria. Y ese esquema, mis amados, sigue siendo la base de la oratoria hasta el día de hoy, incluida lo que nosotros como cristianos predicamos. Ahora, la oratoria cristiana toma todas esas herramientas de la retórica clásica, pero las sometemos a un fin distinto. Esto tenemos que marcar la diferencia. Tomamos las herramientas de la retórica clásica, pero la sometemos a un fin distinto. No buscamos la persuasión por sí misma, ni tampoco buscamos que el orador se luzca en el escenario, sino lo que buscamos es la proclamación fiel de la verdad bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros como predicadores no nos exaltamos a nosotros, no buscamos que la gente diga, ah, mira qué bonito predicador, predica lindo. No, 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 nosotros no buscamos eso. Bueno, la mayoría de los predicadores no buscan eso, o no debiésemos buscar eso. Lo único que nosotros buscamos es que la verdad sea exaltada. No buscamos tampoco que hay una persuasión de nosotros hacia las personas. Nosotros no persuadimos a las personas. El que persuade a las personas es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dice el apóstol Juan, es el que llevará a las personas a toda verdad y los convencerá de pecado, de justicia. No nosotros. Nosotros usamos la retórica clásica, pero la sometemos a ese fin distinto. Ahora, Pablo lo distingue con mucha claridad. Allí en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, antes bien, encomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios por la manifestación de la verdad. Pablo menciona, nosotros renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, renunciamos a la manera de que nosotros podamos pintar en el panorama y dejamos que Cristo Jesús sea el que brille en la plataforma, que sea el que brille en el sermón, no nosotros. El orador cristiano, muchachos, usa el arte de la retórica, pero se niega a manipular con la retórica. Eso es lo que debemos hacer nosotros como predicadores. Y cuando nosotros realizamos un sermón y vamos formando un sermón, tenemos que ser muy cuidadosos de no manipular a las personas, porque vemos algunas personas que podemos tener la capacitación académica para realizar mensajes que puedan manipular las emociones de las personas. Por eso nosotros tenemos que ser fieles al texto en una exégesis contundente
para darle el sentido correcto que el texto debe de tener. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta que quieran compartir? ¿Alguna inquietud que podamos disipar en esos momentos? Antes de continuar. Adelante, Fer. Adelante, Fer. Veo tu mano levantada, Fer. Adelante, sin Sí, problema. perdón, pastor. No te Yo preocupes. sí tengo una duda. Bueno, no sé si vaya relacionado con el punto 2. Este, de, yo normalmente cuando a veces me toca predicar, la verdad es que yo, o sea, desde siempre soy una persona muy sensible. Entonces, cuando yo he pasado a predicar, creo que en todas mis predicaciones he llorado. Entonces a veces como que no quiero predicar por lo mismo, porque siento que al momento de que predico, como no me gusta contar experiencias propias, Ujú. como que me remueven cosas y al frente no me gusta llorar. Entonces creo que la última vez sí lloré así mucho, y ya, o sea, me costaba mucho el hablar. Entonces yo quería poner más que nada la pregunta va orientada a usted. ¿Cómo ve esa parte de a lo mejor negarte, no predicar porque no te sientes bien? ¿O está correcto que pues se llore o no? Por esta parte de que dice que pues no podemos, bueno, que no debemos como emocionar a la gente o así, ¿no? Digo, no lo hago con ese objetivo de manipular o algo así, pero sí me ha llegado. De hecho, apenas Roca me platicaba, no dice, es que cuando tú pasas a predicar me da mucho sentimiento. Y yo dije, ay, no sé si sea bueno o malo, pero esa es mi pregunta. Ok, Fer. Bueno, hay que distinguir que cuando venimos de ciertas experiencias de la vida y nos encontramos con el Señor y comenzamos a compartir con la iglesia, las emociones van a aflorar porque nosotros nos encontramos en un espejo y nos estamos viendo en esa realidad y estamos viendo la manera en que Dios nos ha transformado. En esas situaciones, el llanto es válido porque tú estás removiendo sentimientos, emociones que has vivido en el pasado, experiencias que has vivido en el pasado, situaciones dolorosas que has vivido, y cómo es que ahora en el Señor las cosas son totalmente diferentes. Eso es totalmente diferente a preparar un argumento, preparar un sermón con la finalidad de llevar a remover las emociones de las personas y que cada una de las partes de tu sermón, de tu presentación, vayan dirigidas y encaminadas a remover las emociones. Es totalmente diferente. Yo me puedo parar a predicar y quizá durante esos días pasé una situación complicada, me confronté en algo, pasé una situación y de repente estoy predicando y me acuerdo en lo que yo estoy predicando de algo y lo tomé en base y entonces pueden aflorar mis emociones. Por decir, cuando me ha tocado celebrar algún servicio fúnebre, yo puedo celebrar un servicio fúnebre sin ningún problema de un adulto, de un adolescente, de un joven, de un niño, pero cuando me ha tocado celebrar servicios fúnebres de un bebé, en mi experiencia como familia, como pastor, me tocó enterrar uno de nuestros bebés. Mi esposita no estaba conmigo, ella estaba hospitalizada, estaba internada, y me tocó sacar a mí al bebé del hospital. Me tocó llevarlo a la funeraria, solo porque no tuve la oportunidad y la bendición de tener a la familia conmigo, lo tuve que hacer solo, cremarlo al bebé y encontrarme en esa situación completa. Y cuando me toca celebrar un servicio fúnebre donde hay un bebé involucrado, mi mente se remonta a esa experiencia vivida, al dolor que yo sentí, a la situación de la soledad y vulnerabilidad que yo experimenté en ese momento. Y cuando me encuentro frente al féretro de un bebé, mis emociones son conmovidas. Entro en un estado de vulnerabilidad emocional. Y ha habido ocasiones que estoy dando la reflexión para las familias y mi emoción, los sentimientos me ganan al mi mente conectar mi experiencia pasada con lo que ellos están viviendo. Y aunque el mensaje va para dar consolación, yo no puedo impedir que esa parte de mí no sea vulnerada porque es una experiencia que viví. Ahora, eso es algo natural que surge en un momento específico, pero cuando yo me siento a redactar mi sermón, me siento ya sea
con mi libreta, con mi blog, para elaborar mi sermón. Estaba buscando una libretita que tengo donde voy haciendo mis anotaciones, de repente voy caminando a algún lugar o estoy sentado en algún lugar y de repente me llega la inspiración y me pongo a escribir allí, me pongo a sacar algunas ideas y de repente, eh, aquí están mis notas. Cuando yo me siento a tomar mis notas para elaborar mi sermón, y la intención es esa, que la gente pueda ser tocada y vulnerada en sus emociones, es cuando estoy entrando en un territorio equivocado. Pero cuando yo estoy predicando y me encuentro con la realidad de una experiencia pasada, es totalmente diferente. Claro que con el paso del tiempo, uno comienza a manejar sus emociones. Yo recuerdo que las primeras ocasiones, cuando me tocó celebrar funerales de bebés, para mí era muy, muy complicado porque no podía aguantar, se me hacía un nudo en la garganta, ya no podía seguir. Después de que nos suceden ese tipo de cosas a nosotros, lo cuento como experiencia, uno de mis tíos, su bebé fallece, la nena tenía como 15 días de nacida cuando falleció, una situación muy complicada. Y entonces me dice, en el cariño que me dice, ¿no? Me dice, Josefo, eh, quiero que tú lleves el servicio fúnebre. Y yo le dije, no puedo. Me dice, ¿por qué no puedes? Le digo, mira, en primera, mis emociones van a ganar y no voy a saber qué decir. Bueno, yo llevo mi tema, llevo todo estructurado, pero me voy a bloquear. Y segundo, eres mi familia, eres mi tío, ella era mi prima, y entonces va a haber una situación emocional más fuerte. ¿Qué te parece? Invito a alguien más, ¿no? Invité a otro pastor, el pastor Jacob Bolaños, que estaba en la Asociación Azteca en ese entonces. Y yo lo invité para que fuera a celebrar el servicio fúnebre, porque yo entendí que no lo podía hacer. Sin embargo, han pasado los años, han pasado varias experiencias, me puedo parar frente a un féretro de un bebé, puedo llevar la disertación sin ningún tipo de problema, me genera todavía emociones, me las genera, puedo estar llorando el tema, la reflexión para la familia, se me pueden escurrir las lágrimas todavía, pero ya controlo el nudo en la garganta que me impedía seguir, ya lo controlo, pero es a través de la práctica, a través de la práctica. Y Fer, a través de la práctica, esos momentos que tú te ves confrontada, que te ves puesta en el espejo, donde tú te encuentras en tus realidades y en la realidad que estás predicando y que te lleva a conmoverte, en un momento de la historia futura, tú lo vas a controlar. Pero es muy, muy diferente cuando te ganan las emociones por tus propias experiencias vividas a cuando desde que comienzas a hacer tu planeación del tema, va enfocado en llevar a las personas a un estado emocional vulnerable. Y es lo que nosotros tenemos que evitar. No sé si respondí tu pregunta, Fer. Sí, pastor, sí, muchas gracias. Me De quedó muy nada, Fer. claro. Ok. Esto es para preguntar, ¿eh? Decía uno de mis profesores en la preparatoria y uno de mis profesores en la universidad, pregunten muchachos, no hay preguntas tontas, lo voy a decir con el cariño, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan y se quedan con las dudas. Así que si tú tienes una pregunta, hazla sin problema. Estamos para eso en estos momentos que tenemos esta clase. Recuerden, no es un sermón, es una especialidad, es una clase donde usted puede preguntar, puede interrumpirme, decirme, pastor, yo no entendí esto, pastor, puede regresar, pastor, lo puede volver a explicar y sin problema estamos para ello. Eh, la siguiente parte que tiene que ver con esta sección de la especialidad es recordar algunos de esos oradores de la historia del adventismo. Sin embargo, son las 9:39, llevamos aproximadamente 50 minutos, más o menos. Yo quiero preguntar, ¿continuamos? ¿Hacemos la pausa y continuamos la siguiente semana? La ventaja que ya la siguiente semana ya no tenemos la semana de evangelismo juvenil y ya estamos un poquito más libres ahí en cuestión de espacios y tiempos. Esa semana fue muy, muy, muy demandante y podemos retomar la próxima semana. Ustedes díganme, ¿continuamos ahorita o hacemos la pausa? Es viernes, mañana vamos a la iglesia, hay que arreglar algunas cosas, pero ustedes díganme, ¿avanzo o continuamos la próxima semana? Ustedes díganme, chicos. Avance, pastor. ¿Ok? Aquí lo escuchamos. Gracias, Hugo. Gracias, Nos vemos, Hugo.
¿Los demás qué dicen? ¿Los demás qué dicen? Ok, ya veo aquí una Creo mano. que, Pausa. Ajá, adelante, hermano Ezequiel. creo que sería bueno pausar, pastor, y continuar la próxima semana. Es mi opinión, no sé qué opinen los demás. Claro, claro. Ya aquí tengo la segunda opinión. Mi hermano Ezequiel con hacer la pausa. Mi hermana Abigail también con hacer la pausa. ¿Los demás chicos qué opinan? Yo también digo que si lo pausamos, pastor. Perfecto, así para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Nos tomamos el tiempo y vamos avanzando. Ok, tenemos tres con a favor de la pausa. Huguito, vamos a descansar. Mañana es sábado. Mañana El es sábado. sábado, Con toda la pila. la fila. Sí, pues de que 8 días, pastor, no se preocupe, pues está bien, porque sí Ok, está interesante esto. claro, Huguito. Claro, Olguito. No va a ser dentro de No ocho va a días. ser dentro de 8 días. Va a ser Va a ser, justamente yo creo que justamente yo el creo que martes el martes nos vamos a reunir nos vamos a reunir para poder seguir avanzando con esa especialidad y terminar lo más pronto posible, ¿sale? El martes yo creo que nos estaremos reuniendo igual como a las 8:30 de la noche para darle continuidad. Voy a grabar se está grabando la presentación, la voy a subir a YouTube para que podamos tener acceso a la presentación, ¿sale? Vamos a hacer la pausa, vamos a orar, chicos. Quiero pedirles de favor, esta sí va a ser tarea, anótala allí. Investígame dos predicadores dentro de la iglesia adventista que hayan sido muy reconocidos, dos predicadores que hayan sido reconocidos en la historia del adventismo. Eh, Puede ser muy antiguos, pueden ser de un tiempo considerable o pueden ser modernos, pero trae dos oradores, ahí tómalo como nota, dos oradores, para que podamos charlar un poquito en ello. Yo voy a presentar a otros cuantos allí, para que podamos tomar esto en cuenta, ¿sale? Vamos a orar, chicos, vamos a orar, vamos a despedirnos, tengan un feliz sábado y vamos a encomendarnos en las manos del Señor para que podamos descansar. Así que ahí donde nos encontramos, cerramos los ojitos y oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos dejas capacitarnos, nos permite, Señor, prepararnos para ser predicadores de tu iglesia. Y como mencionábamos en la sesión anterior, hay dones natos y dones adquiridos. Y esos dones adquiridos se encuentran también en la predicación, Señor. Pedimos que al recibir estas clases de esta especialidad tan linda, podamos crecer espiritualmente y prepararnos primeramente para ser proclamadores del mensaje de que Cristo Jesús viene por segunda vez. Y también, Señor, a través de eso, tener los beneficios, tanto espirituales, personales, que podemos adquirir mediante el estudio de tu palabra y también con lo que tiene que ver con la investigación bíblica. Señor, bendice a los diferentes clubes, bendice al Club Lobos, bendice